no está andando muy bien, pero bueno, en fin, vamos a hacer lo que se puede porque está muy lenta, me costó hace como 5 minutos que estoy intentando conectarme y veo que va la imagen con delay. Sí, No pero importa, el audio está bueno, ¿eh? el audio está bueno. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, escúchenme, hoy tendríamos que ver arritmias. La segunda parte de arritmias, taquicardias ventriculares. La verdad que en vista con lo que pasó en respiratorio, que muchos de los errores que tuvieron fue por cómo encarar la pregunta, no porque yo sé que lo sabían, pero lamentablemente me tengo que remitir a lo que está escrito. Entonces, yo conseguí exámenes viejos y vamos a practicar exámenes viejos. La parte de arritmia, que no es tan larga, les queda a ustedes. ¿Está bien? Sí, sí, ¿Sí? Ok, profe. Perfecto, Sí. perfecto, profe. perfecto. Bien. Otra cosa, el doctor Rey nos escribió al grupo donde dijo lo siguiente. Estuve mirando el programa y no está en el programa angina estable, cosa que yo por lo menos en la clase lo di. Angina estable, angina inestable, cómo se trata una, cómo se trata la otra y después el infarto de miocardio, ¿sí? Y los que no lo vieron, el infarto lo vamos a ver mañana. ¿Está bien? Pero lo que él dijo fue, no está en el programa, denlo y avisen que se toma. O sea, repasen ese tema, angina estable, tratamiento, porque siempre nos vamos a la angina inestable y al infarto y la otra la dejamos colgada, porque se va a tomar. ¿Está bien? Ya avisó que la tomaba, o sea que va a caer. Bueno, ahora, yo conseguí acá, como les decía, unos exámenes anteriores y vamos a empezar y vamos a ir haciendo el tipo de preguntas como entre todos. ¿Está bien? Yo hago la pregunta y ustedes entre todos la respondemos. Bien, una pregunta decía, nombre al menos 10 causas de arritmias ventriculares, bueno, que justo sería lo de hoy, que no sean de causa isquémica coronaria. ¿Cómo se trata la arritmia ventricular de un paciente en consultorio? Bueno, esa era la pregunta. ¿Alguien me puede decir causas de arritmias ventriculares? Y ya que está, si buscan el libro, ¿cómo se trata? Presten atención a estas preguntas, porque no les digo que van a ser las mismas, pero muchas veces repite. ¿Está bien? Entonces, vamos a tenerlas más o menos como para si llega vamos a tener la suerte que se repita, ya tienen un punto asegurado. Vamos, causas de arritmias ventriculares. Me dice el cartel que mi conexión es inestable. Sí, ya sé. Bueno, no importa. Una hipertrofia puede ser. Una hipertrofia ventricular. Muy bien. ¿Qué más? Busquen en el libro, chicos. Si lo tienen al libro, vamos. Hoy vamos a hacer las preguntas para que ustedes se las queden, porque alguna va a caer. ¿Está bien? Sí, dicen también causas genéticas y ahí Causas lista un par genéticas. de causas genéticas. Sí. Chagas también. Puede ser Chagas, sí. ¿Qué más? Chagas Alteraciones generalmente da, electrolíticas. Chagas generalmente da fibrilación auricular, pero puede dar por la cardiopatía dilatada una ventricular también. ¿Cuál dijiste, Belén? Alteraciones electrolíticas. Alteraciones electrolíticas. Hipocalcemia, hipercalemia, Sí, hipocalemia, hipoxemia, estados exacto. acióticos. Muy bien, fantástico. ¿Qué más? Van anotando, ¿no? ¿Algún tipo de displasia también? Displasia. ¿Cómo Displasia, aquí ponen displasia aritmogénica del ventrículo derecho. puede ser, sí, es rara, pero sí, Ok. dale. Acá yo tengo también en las enfermedades, bueno, de malformaciones, de alteraciones del colágeno, como el Endalons, síndrome de Brugada,
bloqueo de rama de tipo familiar, que sería algo genético, la glucogenosis tipo 2 o enfermedad de Pompe, ¿sí? Enfermedad de Fabry, comunicación interventricular, miocardiopatía dilatada. Bueno, ¿y cómo se trata? En consultorio, las arritmias ventriculares. Si a ustedes les pregunta cómo se trata en un paciente en consultorio, piensen la pregunta, porque la está orientando a fármacos, no a cardioversión. La cardioversión no es algo de consultorio, es algo de electrofisiología que por lo menos se hace en un quirófano. ¿Está bien? Entonces, si a ustedes si me lo ponen a mí, no está mal y yo lo voy a entender la cardioversión, pero vamos a ajustar, ¿sí?, puntualmente la respuesta. Cuando pregunta en consultorio, quiere decir qué pueden hacer ustedes desde el consultorio de cardiología por esta patología, ¿sí? Después lo otro será el electrofisiólogo lo que haga, el que lo haga, por ejemplo, una ablación de la arritmia, por decir algo. Bien, se trata con amiodarona y sotalol. ¿Alguien tiene las dosis? Búsquenme las dosis. ¿No está? Vayan al No libro. lo estoy encontrando, espera. Ah, bueno, bueno, vayan al libro. Bueno. Eh, Yo en este momento acá estoy buscando porque acá tenemos, bueno, mientras alguien busca las dosis y después la completamos, vamos a otras. ¿Qué diferencias clínicas y semiológicas existen entre una trombosis venosa profunda y una isquemia arterial aguda de miembro inferior derecho? ¿Cómo diferencia entre ambas mediante estudios? ¿Y cuál sería el tratamiento en cada uno de los casos? A ver, la trombosis venosa profunda, ¿qué tiene? ¿Cómo está el miembro en cuanto a temperatura? ¿Sí? ¿Cómo está el miembro en cuanto a edema? ¿Le duele, no le duele? Tiene edema, la circunferencia del miembro inferior es más de lo común, Sí, está la piel se encuentra rosada, no sé cómo sí. sería, Un eritema eritema y tiene dolor. Al y hacerle tiene dolor. la Muy maniobra bien. le ¿Qué duele. más tiene? Semiológicamente, hay un signo, el signo de Homan positivo. ¿Recuerdan cómo es? Yo al Sensación pie, dolorosa a palpar el muslo, ¿no? claro, sí, pero el signo de Homan es cuando Ahora yo, la dorsiflexión. la, exacto, la dorsoflexión del pie, si este es mi pie, hago la dorsoflexión del pie y me va a doler la pantorrilla. Eso Ah, es ok. signo de Homan positivo. Perfecto. ¿Cómo qué otra era? ¿Cómo diferencia entre ambas mediante estudio? Bueno, hago un ecodoppler, ¿sí? De miembro inferior. ¿Y qué más? ¿Cómo lo trato? ¿A la TBP cómo la trato?
Ah, no dijimos cómo, perdón, no dijimos cómo está cuando es isquemia arterial aguda, cuando es una obstrucción isquémica. ¿Cómo está? Dolor distal de la extremidad, déficit del pulso, frialdad, Bien. palidez, cianosis periférica, parestesias, disminución de la sensibilidad. Y puede llegar a tener incluso livedos reticulares, que son cuando la piel se va poniendo marmórea por la isquemia, y puede tener úlceras también, ulceraciones digitales, o sea, en el pie. Profe, Perfecto. eso que mencionó es una coloración que está como entre cianótico y eritematoso. Sí, Es como sí, vasodilatación arterial o no, o venosa y vasoconstricción arterial, algo así, ¿no? sí, y se ve como algo marmóreo, como un marmolado sobre la piel, livedos reticulares, a ver, sí, se ven como la piel se ve como marmolada entre azul y cianótico, digamos. Eso es también, lo pueden encontrar como síndrome del dedo azul, o sea, los dedos se le empiezan a necrosar porque tiene una obstrucción. Una obstrucción donde no llega sangre, es arterial, la que se obstruye es la vía de la sangre oxigenada, digamos. En la trombosis, la obstrucción es venosa, ¿está bien? Bueno, ¿y cómo se trata? Se trata la TBP con heparina, se anticoagula, ¿por qué? ¿Por qué voy a anticoagular una TBP? Trombosis venosa profunda. Para Para evitar que se evitar. genere otro trombo, Para evitar, que se genere otro trombo sí, que el trombo se desprenda y a dónde vaya. al al pulmón pulmón. Al o pulmón y me al hago un PEP. TEP, justamente. Después lo voy a pasar a senocumarol, ¿sí? Y como tratamiento físico, digamos, los medios de compresión, le pongo medias elásticas, ¿sí? O vendas elásticas, y deambulación precoz, precoz movimiento. ¿Está bien? Puede ser con warfarina también, ¿no? Sí, Acenocumarol o sí, warfarina. sí, sí, cualquiera de los dos, sí. Y ahora también, en realidad, ahora también podría ser con los nuevos anticoagulantes, que no son antagonistas de la vitamina K, como puede ser el rivaroxaban, como puede ser el apixaban, ¿sí? Que recuerden que la diferencia entre esos anticoagulantes y los más viejos, que son la warfarina y la sinocumarol, es que, primero, en los más viejos yo tengo que hacer el RIN, todo la razón internacional automatizada para ver si está en rango de anticoagulación, que tiene que ser de 2 a 3. Tengo que chequear todos los meses que no se me vaya mucho, ¿sí? O que no esté tan bajo para que no llegue a anticoagular. Bueno, con los nuevos eso no es necesario. Segundo, me pasé de rango con la warfarina y el acenocumarol, le doy vitamina K y tengo el antídoto, digamos. En los más nuevos no tengo antídoto. Recuerden eso. Bien, perfecto. A ver, otra pregunta. Profe, perdón, pero la isquemia, ¿cómo se trataría? La isquemia, ¿cómo se La trata? ¿Qué arterial. dice el libro, chicos? Búsquenlo. Anticoagulantes, trombolíticos y también hay que evaluar la viabilidad del miembro, que se ve si es que es necesaria amputación o no, dependiendo del grado de si ya está necrótico o no. Eso habla. ¿Da O cirugía. alguna terapéutica de, o sea, cómo administrar los anticoagulantes? Dice heparina sódica primero, después trombolíticos, Pero streptoquinasa, uroquinasa y después dice cirugía está inmediata en bien, caso de la viabilidad del miembro. Mm. bien, pero no dice dosis. Ah, puede ser, es que estoy viendo desde mi apunte que tengo escrito en el cuaderno, no desde Ah, ok, ok, ok. No, está bien, está bien. Bueno, ustedes, mi idea es facilitarles cuanto más en la gama de preguntas. Siempre, si hay alguien que recursa acá, sabe que siempre alguna se repite y cae, ¿sí? Así que tratemos de achicar
posibilidades porque cardio, desde mi punto de vista, es la rotación más complicada, ¿sí? Entonces, vamos con esto. Otra. Doctora, perdón, que entré un poco tarde en la clase. ¿Estamos Sí. viendo un repaso, algo así? ¿Alguna No pregunta estamos viendo un específica? repaso. Vamos a ver preguntas de exámenes viejos, Ah, perfecto, dale. porque siempre alguna, lo que yo decía, siempre alguno se repite. Estamos con casos de pacientes con TBP, ¿eso sería? Sí, la Dale. pregunta era, esa pregunta era, ¿qué diferencias son preguntas que ya he hecho, por eso, ¿qué Sí, sí, diferencias sí. clínicas y semiológicas existen entre una trombosis venosa profunda y una isquemia arterial aguda de miembro inferior derecho? ¿Cómo diferencia entre ambas mediante estudios? ¿Sí? ¿Cuál será el tratamiento en cada uno de los casos? Entonces, ustedes tienen que poner lo que ya dijimos. ¿Está bien? Eso. Para orientarlos un poco, porque si entraste tarde, yo les decía al principio de la clase que lo que se vio fue que no es que ustedes no lo supieran, sino por ahí no interpretaban la pregunta y no sabían muy bien lo que se les pedía. Entonces, practiquemos con esto. Otra pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones sistémicas y cutáneas de la endocarditis? ¿Qué puede ver en el fondo de ojo en la endocarditis? ¿Cómo se trata la endocarditis a Pseudomonas, a Cándida y por cuánto tiempo? ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. ¿Qué manifestaciones sistémicas puede tener, y después vamos a las cutáneas, un paciente con endocarditis? ¿Qué les parece? Sistémica puede tener fiebre, Fiebre, taquicardia, sí. ¿Qué más? Si tiene fiebre y tiene una endocarditis, ¿qué puede tener? Una Signo de taquicardia, sepsis, digamos, ¿eh? una taquicardia podría ser. Sí, una taquicardia, sí. hipertensión Sí, o pero, hipotensión, espere, vamos a la fiebre. Cuando uno tiene fiebre, ¿qué tiene? También escalofríos, escalofrío, fantástico, muy bien. Puede ser una fiebre de origen desconocido. Generalmente la endocarditis se presenta como fiebre de origen desconocido, aquella que el paciente viene con fiebre, yo le hago estudio y todo me viene negativo, hasta que pienso en la endocarditis, claro. ¿Sí? ¿Qué más? Puede tener sistémico. Vamos primero a lo sistémico. Un paciente con fiebre, fiebre de origen desconocido, ¿cómo va a estar en cuanto a su estado general? Va a estar con el peso bajo, puede bajar de peso, baja de peso. Por ahí a los pacientes con endocarditis se tarda 1, 2, 3 meses en llegar al diagnóstico, ¿sí? Entonces, ese paciente tiene un estado febril prolongado con escalofrío que va a bajar de peso, está anoréxico, tiene mal estado general, ¿sí? Bien, ¿qué más? En piel, ¿qué puede tener? La endocarditis queda en piel, los nódulos de Osler y ¿sí? las lesiones de Janeway. Sí, las manchas de Geneway. Muy bien. ¿Qué más da a nivel de las uñas que se suelen ver? Hemorragia en forma de Astilla. hemorragia en forma de astilla. ¿Qué da además que puede ser en conjuntivas o algo así? ¿Cómo lo puedo ver? En paladar y conjuntiva. ¿Qué me da? Petequias. Petequias, exactamente. Bueno, eh, ¿qué más? A ver. ¿Qué otra cosa preguntaba? ¿Cómo se trata la endocarditis a Pseudomonas y a Cándida? Cuando es por Cándida, que es un hongo, ¿cuál es el tratamiento? Anfosteritina B. Anfotericina B, muy bien. ¿Y el tiempo?
se dan, la endocarditis se trata largo tiempo, generalmente más de 21 días, ¿sí? ¿Está ¿De bien? 4 a 6 semanas? Sí, de 4 a 6 semanas y alguna bibliografía, yo no sé puntualmente lo que dice Rey, pero alguna bibliografía incluso habla de 6 a 8. De 6 a 8 dice el cuadernillo, sí. Ah, de 6 a 8 dice el cuadernillo, bien. Bueno, ¿y la pseudomona? ¿Cómo se trata la pseudomona? Un acéfalo de tercera más amicacina. ¿Sí? ¿Así lo tiene el cuadernillo? Y si la cosa no anda, la pseudomona lo que tiene es una capacidad, igual que el aureus, destructiva. Entonces, por ahí pueda necesitar cirugía. Esto lo vieron en mi Amicacina sería, ausencia ustedes. perdona, profe, Sí. una cefalosporina de tercera y ¿cuál más? Y amicacina. O ceftazidime amicacina. Ceftriaxona amicacina también no estaría mal. Creo que la de elección era ceftazidime, pero no me acuerdo lo que dice la bibliografía de la cátedra, pero cualquiera de las dos podría ir. Bueno, y a veces necesita cirugía, ¿sí? Bien. ¿Qué otra pregunta? Criterios mayores y menores de Jones en la fiebre reumática. Esto se toma siempre. ¿Cómo se trata la carditis reumática? ¿Cómo se hace la profilaxis de la fiebre reumática? Bien. ¿Cuáles son los criterios mayores y menores? Los criterios de Jones. Mayores, daño articular, eh, pancarditis, eritemas, Corea de... Es difícil el nombre. La Corea de A Sindhu, ¿cómo ver. es? Y los menores es PR prolongado, aumento de eritrosedimentación, aumento de proteína C reactiva. ¿Esos son los de Jones? Sí. Bien, bueno, O sea, perfecto. eso tengo anotado en mis No apuntes. dice, busquen en el libro. En Los el libro no criterios, está fiebre. Es ¿no que está está para fiebre el sexto. reumática? No. No, está Está en para el el libro sexto, de, ¿no? sí, de Yo lo De saqué, lo reumato. saqué de internet, sí. claro. Ah, porque los criterios de Jones no son esos, chequémoslo. Microorganismo usual en 2 frascos de hemocultivo, microorganismo compatible aislado reiterado, ecocompatible, nuevo soplo de insuficiencia valvular, ¿esos los ¿Eso no sería mayores? el criterio de Dunk? De Jones. No, ese Jones, que vos Jones. está diciendo. ¿El qué? El criterio de Dunk para... Para carditis reumática, para fiebre reumática. Son los que le dije, profe. Sí, los busqué en internet. Sí. Pero vos me Los dijiste menores son microorganismo. fiebre, reactantes de fase aguda, artralgia, aumento de sí, PR alargado, y los mayores Bueno, carditis, artritis, nódulos bueno. subcutáneos, eritema marginado y la corea. Ujú. Y la Corea. ¿Y los menores? Fiebre, Síndrome aumento febril, de artralgia. Fiebre mayor a 38, manifestaciones embólicas mínimas, presencia de antecedentes de drogas endovenosas, ¿esos? Yo no los encontré. Yo Así. encontré en el libro de Farreras y de menores dice fiebre mayor a 38 grados, polio o monoastragia, elevación de los reactantes de fase aguda y Bueno, PR prolongado en el ECG. Solo eso dice. perfecto. Doctora, los Sí, otros que usted está nombrando creo que son los criterios de Duque, de endocarditis. Eso, a eso me refiero. puede ser. Yo lo Ahí habla, tenía.
Ahí habla de microorganismos usuales en dos hemocultivos, microorganismos Sí, compatibles eso. aislados y un soplo nuevo, ecocardio. Eso es de Duque, criterios de Eso es de Duque. Duque. Perdón, me equivoqué yo. Perdón. Reumatología, chicos, en fin. Encima, este año yo no les di la clase, con lo cual tampoco, disculpen. Bueno, perfecto. Y después, según la cátedra, ¿cómo se trata la carditis reumática? Creería que tiene que dar penicilina. ¿Y no hay que dar también corticoides? Sí, pero está bien, pero el antibiótico me refiero. Queda como reico en la cátedra. Sí, penicilina. Penicilina, perfecto. Y después depende del compromiso, se puede dar, sí, se puede asociar a corticoides. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Espérenme un cachito. Eh, Nombre, otra pregunta. Al menos 10 causas de insuficiencia cardíaca izquierda y nombre al menos 8 causas que pueden descompensar a un paciente portador de insuficiencia cardíaca izquierda. Vamos con las causas de insuficiencia cardíaca. Un infarto, ¿Eh? infarto, Infarto. Chagas, Sí. ¿Qué más? Hipertensión, Hipertensión no controlada. Muy bien. ¿Qué más? valvulopatía, Endocarditis. Valvulopatías. ¿Qué más? ¿Quién dijo algo ahí? Endocarditis. Endocarditis. ¿Qué más? Sepsis. Sí. Sex. Cardiopatía congénita. Bueno, pará, momento. Esos, la sepsis, lo podríamos poner, si ustedes quieren, como causa que descompensa a una insuficiencia cardíaca. Fiebre, sepsis, ¿sí? Pero causas de insuficiencia cardíaca pura, que me produzca una insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Cardiopa- Cardiopatías congénitas. Cardiopatías congénitas, ¿sí? Taquiarritmias y bradiarritmias. Muy bien. miocardiopatía, Exceso de volumen. Exceso de volumen, ¿sí? Por ejemplo, Falla renal. una falla renal, muy bien, bien. miocardiopatías dilatadas, También podríamos ponerlo a Chagas ahí, muy bien. ¿Y cuáles son las situaciones donde se me puede descompensar? ¿el exceso de líquido puede formar parte? ¿Sí? También el exceso de líquido, una sepsis, fiebre, ¿sí? Cualquier proceso que digamos, que se me asocie y me altere ese equilibrio que yo tengo en mi paciente, que lo tengo controlado. ¿Está bien? Una neumonía, un cuadro respiratorio, un cuadro respiratorio infeccioso, ¿no? Todo eso me puede descompensar una insuficiencia cardíaca. Bueno, profe, esto, perdón. sí, ¿El infarto puede ser tanto una causa como un factor desencadenante? en realidad, si yo tengo una insuficiencia cardíaca, estoy teniendo una complicación de mi infarto, que una de las complicaciones del infarto es la insuficiencia cardíaca, o que el infarto afecte un área valvular, entonces me da un soplo, una insuficiencia valvular que me termina dando una insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Ah, sí, es que yo, o sea, pensé en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que tiene un infarto. El Y que infarto puede aparte, descompensar la sí, insuficiencia por cardíaca supuesto, me también, va a ¿no? descompensar, si mi paciente se me infarta, me va a descompensar aún más esa insuficiencia cardíaca. Ah, ok, gracias. Bien, bueno, a ver, después ustedes mírenlas a estas preguntas. Este,
El paciente de 48 años tiene antecedente de cáncer de pulmón. Ingresa por disnea severa. Tiene matidez a la percusión en la base del pulmón izquierdo. El tumor es en el pulmón derecho. Y no se palpa el choque de punta ni se auscultan los ruidos cardíacos. Su diagnóstico es, la causa de su cuadro es, lo confirma con, lo resuelve con. Entonces, mi paciente tiene un tumor de pulmón derecho y de pronto tiene una matidez en la percusión en base del pulmón izquierdo. No se palpa el choque de punta, no se ocultan los ruidos cardíacos. ¿Cuál es su diagnóstico? Vamos a empezar por ahí. Una pericarditis. Sí, puede ser una pericarditis, pero no se ocultan los ruidos cardíacos. O sea, es Sería un un poco más que taponamiento una cardíaco. pericarditis. No escuché, alguien dijo algo, pero no lo escuché. Taponamiento cardíaco. Un taponamiento cardíaco, exactamente. Ustedes céntrense en que no les dice nada más. No les dice si el paciente no agrega nada sobre el estado general, ni si está descompensado, ni si no les dice nada al paciente. Simplemente que no se ocultan los ruidos cardíacos. Cuando yo tengo una pericarditis, sí se ocultan los ruidos cardíacos, ¿sí? Cuando mi corazón está, hay un derrame pericárdico tan grande que me está haciendo un taponamiento ya, ¿sí? Entonces ahí no, ni siento el choque de punta, ni siento los ruidos, ni puedo ocultar los ruidos. Perfecto. ¿Por qué ocurre esto? Porque tiene un derrame pericárdico importante. Y el derrame pericárdico, probablemente, ¿de qué causa sea? Por el tumor, ¿no es? Exacto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Yo lo tengo que evacuar, Con una ¿sí? pericentesis en agudo. Sí, exacto. Y entonces, lo confirmo, o sea, cuando yo aspiro el líquido, lo mando a analizar y lo confirmo. Pero si es de origen oncológico, ¿ustedes qué esperan encontrar? Glucosa elevada, pH bajo, ¿Y eso qué Exudado. es? ¿Y eso Exudado. qué es? trasudado, Exudado. 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 Espero encontrar un exudado. Hemorrágico también. Espero encontrar. ¿Sí? Bueno, perfecto. Listo. Muy bien. Seguimos. A ver, déjenme acá. ¿Y el tratamiento sería solamente pericardiocentesis? Sí, a veces tengo que dar por la gran inflamación también corticoides. ¿Sí? Pero el tratamiento es lo primero es la evacuación. ¿Sí? Evacuación de ese derrame. Bueno, Perdón, en caso de que tengamos una pregunta similar, eh, ¿uno tiene que poner simplemente la pericardiocentesis o también hay que hablar del tratamiento en sí del tumor? vos vas a ver, no, del tumor de pulmón nada. Él te da como dato que tiene un antecedente de cáncer de pulmón, que el tumor es en un pulmón, el derrame pericárdico es en el pulmón derecho, el derrame pericárdico no, tiene un derrame pleural también, en el pulmón derecho y aparte la situación cardiovascular. Y te pregunta puntualmente, a ver, que ahí la perdí ya, espérate. Su diagnóstico es taponamiento cardíaco. ¿Está bien? Así. Gracias. La causa del cuadro es debido a causa oncológica, se hizo un derrame pericárdico de tipo tumoral. ¿Sí? Si quieren, entre
paréntesis le ponen un exudado, ¿sí? Hemorrágico, ¿sí? Cero sanguinolento, si quieren. Lo confirma bueno, con la maniobra con la que voy a hacer el tratamiento, la pericardiocentesis. ¿Está bien? Gracias. Bien. A ver, déjenme ver, antecedente 40, este ya lo vimos, criterios mayores sí, 10 causas de insuficiencia cardíaca izquierda sí. A ver, nombre al menos 3 betabloqueantes cardioselectivos. Nombre al menos 7 efectos adversos de los betabloqueantes. ¿Por qué no se deben usar como medicación primaria en hipertensos? Recuerdan que los betabloqueantes son la tercera, cuarta opción, o siempre asociados a otras drogas. ¿Por qué son útiles en la insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Y cuál es el riesgo de usarlo en esta afección? Entiendo que en la insuficiencia cardíaca izquierda. O sea, ¿por qué sirven y qué riesgo corro si los uso? O, dicho de otra manera, en una insuficiencia cardíaca izquierda muy avanzada, ya casi al final de vida, ¿por qué no los voy a usar? ¿Está bien? Bueno, vamos primero. 3 betabloqueantes cardioselectivos. Atenolol, Metoprolol, muy bien. ¿Qué más? Nebivolol. Nebivolol. ¿Qué más? Hay otro de los que más se Bisoprolol. usa. El esmolol. Muy bien. Perfecto. Efectos adversos. hipotensión, Sí. astenia, Ujú. puede dar un bloqueo auriculoventricular, También. ¿Qué eh, más? broncoespasmos, que por eso está contraindicado en pacientes con asma o EPOC. Sí, no sería el de elección. Muy bien. ¿Qué más? Puede empeorar la insuficiencia cardíaca ¿Por qué? porque Bueno, esa es la otra pregunta. ¿Por qué son útiles? Pero en este caso lo que vos me vas a decir es cuál es el riesgo de darlo en insuficiencia cardíaca. En una insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Recuerdan el tratamiento de insuficiencia cardíaca? Desde que se inicia hasta que el paciente, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es tratar de, con la medicación, detener el avance de la enfermedad. ¿Está bien? Pero sé que en un determinado momento va a avanzar, ¿sí? En años, pero va a avanzar. Más si el paciente no hace las cosas bien. Entonces, en ese momento, casi a fin de vida, ¿cuál es el riesgo de darle o por qué no le daría un beta bloqueante? De hecho, le tengo que dar inotrópicos positivos. por, Por eso de la bradicardia, o sea, que es bradicardizante, entonces el corazón no puede suplir las necesidades del cuerpo por el tema de que tiene un volumen minuto disminuido. Exactamente. Por eso no lo doy al fit de vida, cuando el corazón ya está muy deteriorado. Pero al principio de la insuficiencia cardíaca, cuando yo recién la diagnostico, sí lo doy. ¿Y por qué lo doy? porque mejora el llenado en diástole. Sí, y entonces, o sea, justamente porque al ser bradicardizante y bajarme la frecuencia cardíaca, lo que hace es mejorar, ¿sí?, el tiempo de diástole, que hace que mi corazón tenga más tiempo para perfundirse, aumenta el tiempo de diástole. ¿Está bien? O sea, por la misma causa que lo doy al inicio, es la misma causa que lo quito al final, por su inotropismo negativo. ¿Está bien? Sí. Sí, Bien. perfecto. Bueno,
¿Qué otras cosas? ¿Qué otro efecto adverso? Puede dar claudicación intermitente por esto de la bradicardia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el riesgo de usarlo en la insuficiencia cardíaca? Ya dijimos. ¿Y por qué son útiles? También ya lo dijimos. Chu, 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 chu. ¿Y por qué no se deben usar como medicación primaria, o sea, de primera elección en hipertensos? ¿Qué me dicen ahí? Porque hay otros que funcionan mejor de entrada, como los IECA o ARA2, en la- Sí, 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 o los diuréticos. ¿Y por qué? ¿Por qué funcionan mejor los otros? Porque los otros tienen más potencia, son más eficaces, sí, exacto. ¿Y por qué más? Por Porque ejemplo, tiene menos efectos adversos los otros. no, no, no tanto, no tanto, porque este también a ver, si yo doy un diurético, ¿sí? También tiene sus efectos adversos. Pero ¿qué diferencia hay en cuanto al comportamiento del sodio, por ejemplo, con un diurético? Que baja. Baja el sodio, porque los diuréticos tienen un grado de natriuresis, ¿sí? Depende cuál, pero tienen un grado de natriuresis, o sea, eliminación de sodio. Seguida esa, la eliminación de agua, pierdo volumen. El beta bloqueante me ayuda a bajar la presión, pero porque me baja la frecuencia, ¿sí? Entonces no sería de elección, sí ayuda, y es un excelente antiarritmogénico. Bueno, ¿qué otra pregunta? Mecanismo de acción del alisquiren, ¿y para qué se lo utiliza? Ajá, esto lo vieron en la clase sí, ¿no? Yo nunca escuché. ¿Cómo se llama la Yo medicación? no me Ah, acuerdo de sí, ese veo que no médico. lo vieron. No. Alisquiren. Alisquiren. A-L-I, no sé si se ve ahí. No, al revés se va a ver, bueno, no importa. No, pero se vio. Alisquiren. Alisquiren. Pregunta de examen, ¿sí? Bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sí, actúa al nivel de la renina, muy bien, bien. Inhibe la renina, y entonces, si inhibe la renina, automáticamente, si yo no tengo renina, no tengo conversión de qué en qué. Acá ¿Cómo? hay alguien en el chat que preguntó algo, pobre. A ver, ¿cuánto hace que preguntó algo en el chat? No, profe, yo puse el Es nombre Kiren. Ah, vos le de... escribiste, bien, bien, porque si no yo decía, pobre. No lo veo recién, está bien. Bueno, vamos. Inhibe la renina. Si yo no tengo renina, ¿qué paso cataliza la renina? La conversión de angiotensinógeno para angiotensina 1. Bien. O de angiotensina 1 en angiotensina 2. O sea, no, está bien. Y por ende va a haber menos angiotensina 2, porque no hay la 1, no va a haber conversión a la 2. Está bien, perfecto. Y entonces, Va a bajar en sí todo el sistema y va a haber menos retención de sodio y agua. sí, y tiene una característica, que baja el volumen, pero no genera una taquicardia refleja. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son? No sé si preguntaba los efectos adversos, a ver. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la renina. ¿Para qué se lo utiliza? ¿Sí? Mejora la presión arterial, la TA, sin taquicardia refleja. A nivel renal es útil porque tiene un beneficio que disminuye la albuminuria en diabetes. Se usa en jóvenes que tienen alta la renina y puede tener
hipertensión, ¿sí? Sobre todo en jóvenes. No pide los efectos adversos, pero si los pidiera, los efectos adversos son diarrea, náuseas, vómitos y a veces hipotensión. ¿Está bien? A ver. Vamos a ver qué otra. Déjenme ver acá. Insuficiencia con miocardiopatía también. Va. El paciente de 78 años tiene una insuficiencia cardíaca avanzada con miocardiopatía dilatada. Está medicado con valsartán, sacubitril, espironolactona, carvedilol, pero hoy se presenta con crepitantes en bases pulmonares, disnea y tercer ruido. ¿Qué tiene el paciente? Una insuficiencia cardíaca descompensada con edema. Exacto. Bien. Con edema, probablemente con edema agudo de pulmón, me estamos diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué podría usted agregarle a este tratamiento farmacológico para mejorarlo? Y explique por qué es útil la droga o las drogas que usted agregaría. Digoxina. Acuérdense que está con valsartán, sacubitril, espironolactona, carvedilol. ¿Qué le agregó? Digoxina. ¿Eh? Digoxina. Sí, Furosemida. Le agregaría furosemida endovenosa. furosemida le daría, exactamente. Primero porque está con un edema agudo de pulmón, lo tengo que desencharcar. Y le Entonces, pondría también una sonda vesical para control hídrico, ¿no? Para el balance. muy bien, le puedo poner una sonda vesical para controlar diuresis y controlar volumen. Perfecto, para medir la diuresis. Perfecto. Y si la insuficiencia cardíaca, asumamos que tiene 78 años, si me llegaran a decir que, o sea, que está descompensado, que le puedo llegar a poner digoxina, ¿sí? Pero si le pongo digoxina es porque por ahí el carvedilol, el beta bloqueante, ya se lo tengo que sacar. Eso es muy fino. ¿Qué droga le pondría con un edema agudo de pulmón? Furosemida. Después vemos el resto. ¿Está bien? Porque Profe, le tengo que sacar volumen. profe, si, por ejemplo, no dice nada de la presión arterial, viste que el edema agudo de pulmón, dependiendo de la presión, si es hipertenso, normotenso, ¿cómo lo tratamos como que es normotenso? Claro, no dice nada, no te da el dato. No te Ok. agarres de eso. No te da el dato. ¿Qué otro medicamento le puedo poner yo que se usa tanto para diabetes como para insuficiencia cardíaca que ayuda a bajar el volumen? El inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa. Exacto, los SGLT2, ¿sí? La DAPA o la empagliflozina. Le puedo poner eso, ¿para qué? Para que pierda glucosa, ¿sí? Y para que arrastrado por la glucosa pierda agua, ¿sí? Yo tengo una duda respecto a eso, porque ¿eso se daría en una guardia o paciente No, cuando se va a la casa? no. La furosemida se da en una guardia, Sí, sí. por eso. La furosemida sí. Trataríamos el agudo ahí con furosemida Trataríamos el en ese agudo. caso, nada más. Sí, pero después, cuando yo lo mando a casa, a no ser que haya habido un cuadro infeccioso, que yo lo tengo bien en claro, que fue eso lo que me descompensó a mi paciente, si eso no pasó, yo tengo que pensar que el tratamiento que le venía resultando hasta ahora ya no le está alcanzando. ¿Me Ok, explicó? sí. Entonces, le puedo dejar la DAPA o la empagliflozina como tratamiento para su casa, después de sacarlo del problema. Podría pensar también en ese caso, no sé, agregar una droga vasoactiva. Si necesita, sí. Ok. Si necesita, puedo agregar una digoxina, decís vos, por ejemplo. O si no, dobutamina, por ejemplo.
También, sí, también, cualquiera de las dos, sí. Pero en el caso que ya, bueno, que necesite porque tiene muy alterada la contractilidad. Depende dónde, en qué estadio está la insuficiencia cardíaca. Pero ustedes no se compliquen, ¿sí? No se compliquen, respondan lo que piden. Ok. Paciente de 38 años, ingresa a la guardia con dolor precordial y cuadro gripal. El dolor mejora al inclinarse hacia adelante y empeora al toser. Tiene leve aumento de la troponina y de la CPK-MB. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué verá en el electro? ¿Qué buscará usted en la auscultación cardíaca? Paciente, fíjense en lo que los datos que le da. Dolor precordial y cuadro gripal. O también puede ser dolor precordial con antecedente de cuadro gripal hace 15, 10, 20 días. Pericarditis seca. Una pericarditis, exactamente. Esperen, a ver. Sí, acá está. Una pericarditis. ¿Qué voy a escuchar a la auscultación? El frote pericárdico. El frote pericárdico. Muy bien. A ver qué. El frote pericárdico que los ruidos, o sea, este ruido, ¿cuándo se acentúa? ¿En la inspiración o en la expiración? Inspiración. Sí, en la inspiración se acentúa. Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Qué más preguntaba? ¿Qué se verá en el electro? ¿Recuerdan el electro? Dependiendo del estadio era, pero no sé si hay que poner todos o el principal. Algo. Llega a la guardia con, si está cursando el cuadro, yo entiendo que es un inicio de la pericarditis. Está con un cuadro gripal y empieza con dolor, es el inicio. ¿Qué voy a tener? Tenía depresión del PR con elevación del ST en guirnalda. Elevación de, sobre todo eso, elevación del ST en guirnalda. Muy bien. Y ¿Qué la onda más? T, pero creo que después se invertía o se aplanaba. Pero escuchen, elevación del ST en guirnalda. Elevación del ST en guirnalda, ¿en qué derivación? En todas menos en ABL y B1. Sí, exactamente. Perfecto. ¿Era ABL o ABR? ADR. ABR era ABR, ¿eh? A ver, Ah, ok. ¿qué dijiste? No, dije ABL, me No, confundí. ABR y B1. Muy bien. Después, si vos decís como la evolución, va a normalizar el ST, ¿sí? Con aplanamiento de la onda T y descenso del PR. Es lo que tengo acá. ¿Qué más? Eh, Listo. ¿Qué voy a buscar en la auscultación? El frote. ¿Está bien? ¿Qué otra? Ven que la pregunta es larga, pero las respuestas son cortas y concisas. ¿Está bien? El paciente 78 años, ya lo vimos. Ah, ¿qué diferencia hay entre un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1 y uno MOVIX 2 en en el electro? Con respecto a su gravedad, también me tienen que decir qué pasa con respecto a su gravedad. Y dibuje cómo se verá el trazado. Bueno, recuerdan que uno, el PR se iba alargando, se iba alargando, se iba alargando, si bien digo el PR, hasta que había una onda P que no conducía. ¿Recuerdan? Eso sería Movitz 1, ¿no? Uno. Y que generalmente no traía demasiados trastornos, no era grave, ¿sí? En cambio, el otro mantenía el PR normal, hasta que había una no conducción. Movitz 2. Sí,
Exactamente. Y ese ya se tenía que estudiar y se tenía que tratar. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que pregunta. Bueno, vamos a ver otro más. A ver. Bien. Paciente de 72 años que tiene angor crónico estable, angina estable, léase, y oclusión de 2 coronarias. No se puede colocar stent en las lesiones y será operado con un bypass en 10 días. ¿Cómo medica usted su angor hasta el día de su operación? Tratamiento de angor coronario. Y podría ser con un anticoagulante, ¿no? Una aspirina de 300 miligramos. Aspirina, sí. Ácido acetilsalicílico. Muy bien. ¿Qué más? Le daría estatinas también. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Heparina, ¿Le daría, perdón? heparina, betabloqueantes. Heparina, guarda el parche porque lo voy a operar. Entonces la voy a Entonces tener que heparina no. la voy a tener que suspender. Heparina no. Ah, ok. Pero sí beta bloqueante. Muy Y bien. ¿Qué más? nitroglicerina como vasodilatador. Si necesita nitroglicerina como vasodilatador, guarda, y esto a título de comentario, que mi paciente tiene 72 años. Guarda a ver cómo está manejando las presiones. ¿Sí? Si está hipertenso, le puedo dar. Pero si está tirando a normotenso o con el beta bloqueante ando bien, no se lo doy. La NTG, ¿está bien? Bueno, ¿qué más? Hay que controlar también los factores de riesgo, ¿no? Tabaquismo, Sí, obesidad, sí, los factores de hipertensión. riesgo cardiovascular, que deje de eh, tomar, bueno, sí, que deje de fumar, que coma bien. En 10 días no voy a hacer mucho, pero por lo menos que intente bajar de peso, que le quede el hábito para después. Perfecto, muy bien. En este caso no nos da la información de si el paciente, mientras espera para el bypass, está en el nosocomio o está en la casa. No, no nos dice nada. Entonces yo puedo asumir que está en la casa, ¿sí? Si no, nos debería decir que está internado, ¿sí? Es un paciente que se hizo una cinecoronariografía y le dieron 2 obstrucciones. Ustedes recuerden que cuando es una obstrucción es stent, cuando es 3 es bypass, cuando son 2 vemos. Y a veces, si tengo la posibilidad de que son 3 lesiones puntuales, ¿sí? Cuando son más que lesiones, vasos. Cuando tiene un vaso comprometido, stent. Cuando tiene 3 vasos comprometidos, bypass. Cuando tiene 2, vemos. A veces se puede colocar stent, a veces no. Depende de la característica de la lesión, ¿sí? Pero no, acá no te dice nada. Vos tenés que medicar el angor nada más. Es el tratamiento de un angor crónico estable, porque te lo define acá, ¿sí? Y a ver, espérenme un cachito que acá quería ver algo. No, nada más. Bueno, muy bien. También pueden dar ivabrandina. ¿La vieron a esa? Que disminuye la frecuencia cardíaca y mejora la angina. Es un antianginoso. Debe estar en el tratamiento del libro de Rey. Bueno, vamos con otra, ¿no? Sí, sí, exacto, eso. Profe, perdón, ¿podés volver a leer la pregunta de recién? 72 años, paciente de 72 años que tiene angor crónico estable. Ustedes se agarran de eso, que es lo que le va a pedir al fin y al cabo. Y oclusión de 2 coronarias. No se puede colocar stent en las lesiones y será operado con bypass en 10 días. Todo me hace pensar que es un paciente de consultorio. ¿Cómo medica usted su angor estable
¿sí? Hasta el día de su operación. Es básicamente la medicación de o el tratamiento de un Angor estable. Ay, a ver, acá alguien escribió algo. Ah, no, era lo mismo que... No. Ahí está. Sí, pusieron los electros. Muy bien. Profe, una Perfecto. consulta. Pero si ya sabes que están obstruidos, ¿se puede esperar tanto? Pero escúchame una cosa, cuando vos tenés turno para la cirugía en 10 días, la verdad que es bastante rápido. O sea, sí, se puede esperar, Ah, porque mira. no tengo otra posibilidad. No es Pero que lo también, meto... Diferente es si el paciente viene con dolor de pecho a la guardia. Ahí seguramente lo voy a meter por guardia y va a terminar operándose, lo estabilizo y va a terminar operándose porque ya quedó internado. Pero si mi paciente de consultorio, el paciente tiene un Angor, yo le estudio ese Angor, hago una cinecoronariografía y veo que tiene 2 vasos tapados, que las lesiones son, ponele, muy extensas, entonces no es algo puntual que yo pueda ir a poner un stent, sino que son lesiones extensas en 2 vasos, decido un bypass. Tengo que sacar turnos, tengo que hablar con el cirujano, etcétera, etcétera. Eso me va a llevar tiempo. ¿Está bien? 10 días. Bastante rápido. Mientras tanto, lo medico. solo porque es un Angor estable, puedo esperar tanto. O sea, si ya en el electro como que habría un infra-ST o un supra-ST, ya es diferente, ¿o no? Ya Sí, porque es ya estable, pues. entra por guardia. Pero este es un paciente, a vos en ningún momento te dice que está descompensado, sino es algo que vos encontrás en el consultorio, lo estudiás y, bueno, hay que operarlo. ¿Está bien? Eso es importante, chicos, que ustedes identifiquen el paciente que se les está presentando. ¿Eh? Y remítanse a lo que dice la pregunta, no a lo que ustedes piensan que puede ser, a lo que dice acá. Si no dice nada, no lo tengo en cuenta. Si no dice ni que es hipertenso, ni que es diabetes, no lo tengo en cuenta. ¿Está bien? Bueno. Ok. A ver, déjenme ver este. Este es fácil, guárdenselo y vamos a otro. Después lo buscan. Paciente de 62 años, pulso irregular y desigual, con ausencia de onda A en el pulso venoso y déficit de pulso. ¿Se lo están anotando? Se lo Repite, anotan, porque vamos a seguir, no lo vamos a resolver a este. lo repite, por favor. Paciente de 62 años, pulso irregular y desigual, con ausencia de onda A en pulso venoso y déficit de pulso. Tiene frecuencia cardíaca de 140 por minuto. En el ecocardio tiene una aurícula de 4 centímetros sin trombos. Recuerden la medida de la aurícula para tomar la conducta. ¿Cuál es su diagnóstico? Una fibrilación auricular. ¿Cuáles son las 2 opciones para su tratamiento? Si uno de esos tratamientos fuera con drogas, ¿cuáles sería? Al menos 5 drogas, pide. Bueno, esa ya más o menos todo lo tienen claro, vamos a otra, porque son 6 menos 20. Este sí, explique por qué se produce el síndrome de Brugada y Brugada, esta siempre cae. ¿Qué puede provocar clínicamente y cuál es el eco basal de esos pacientes? ¿Sí? Da bloqueo de rama derecha, elevación del ST en B1 y B3, de B1 a B3, mejor dicho, puede con síncope y puede dar muerte súbita. ¿Por qué se produce? Por una mutación que afecta el canal de sodio en el cromosoma 3.
Hay un antecedente familiar, seguramente, de muerte súbita en papá, abuelos o cosas así, ¿sí? El tratamiento es el desfibrilador implantable. Vamos rápido, así hacemos nosotros. Otra pregunta. Paciente con Angor. ¿Anotaron el de Brugada? ¿Podemos pasar a otra? Sí, profe. Bien. Paciente con Angor con infradesnivel del ST en D2, D3, ABF, B5, B6, ABL, D1, B10, B11 y B12. O sea, cara posterior también. ¿Está bien? Tiene aumento de troponina. Su diagnóstico es localizado en cuál es el tratamiento. Si luego de 2 horas con tratamiento convencional persiste con Angor, ¿cuál será su conducta? Bueno, identifican el infarto, le ponen de qué cara es y es el tratamiento del infarto. ¿Está bien? Vamos a otra. Explique qué es el miocardio hibernado, cómo se manifiesta clínicamente, qué estudio solicita para su confirmación y qué tratamiento le ofrecería al paciente para remediarlo. ¿Qué es el miocardio hibernado? Vamos. ¿Tiene una hipoperfusión crónica? Sí, sí. O, y la diferencia con el atontado, eso léanlo, ¿sí? Miocardio hibernado y atontado. ¿Qué estudio solicita para su confirmación? Cinecoronariografía o ecos-3 o no sé. Sí, muy bien. ¿Y qué tratamiento le ofrece? Eso no sé. Bueno, y el tratamiento es mejorar la perfusión. Entonces, hacer una cinecoronariografía, un cateterismo y si puedo colocar un stent en la parte obstruida. ¿Está bien? Otra, nombre al menos 5 manifestaciones cardíacas de endocarditis, 4 manifestaciones inmunes de la endocarditis infecciosa, cómo se trata por Escherichia coli y por cuánto tiempo. Esto lo buscan solos. Vamos a otra. Paciente de 72 años presenta Angor con coronarias normales. Tuvo un episodio de síncope de esfuerzo. En el electro tiene R's altas en B5 y B6 y ondas S profundas en B1 y B2. ¿Por qué cree usted que tiene el Angor? ¿Por qué se produce fisiopatológicamente ese Angor? No es hipertenso. ¿Qué espera encontrar en la auscultación cardíaca? Tengo la obra al lado de casa, por si escuchan los ruidos. Entonces, 72 años, Angor con coronarias normales, tuvo un episodio de síncope de esfuerzo. ¿Qué puede ser? Paciente mayor, con síncope. ¿Hipertrofia del ventrículo? Sí, pero ¿por qué? No es hipertenso. Enfermedad del nodo sinusal porque es grande. No. Un bloqueo auriculoventricular, quizás. No, porque el electro no te describe que tiene R's altas en B5 y B6 y S es profunda en B1 y B2. ¿Qué me marcan las R's altas? Hipertrofia. Hipertrofia. ¿Y por qué mi paciente puede tener hipertrofia si no tiene
si no es un hipertenso? Puede ser por la estenosis aórtica. Puede ser eso, calcificación de la válvula. Calcificación de la válvula, estenosis aórtica que me da una hipertrofia, o sea, ¿y la hipertrofia qué me causa? ¿Por qué tiene Angor? Porque hay ¿Por una... qué no logra perfundir todo el miocardio? Sí, ¿por ¿Qué? qué? Porque se Porque como, hipertrofia. bueno, Y porque necesita más de oxígeno y el corazón, Hay digamos, no un está preparado. desbalance, justamente, hay un desbalance entre la oferta de sangre oxigenada y el músculo tan grande que tiene porque tiene una hipertrofia, ¿sí? Si Eso se no me trata de una dijera hipertrofia nada, del ventrículo izquierdo, ¿no? el ventrículo izquierdo estamos hablando, sí, sí, sí. Y al ser un paciente, me aclara que no es hipertenso, porque si no me dice nada, yo puedo pensar que la hipertrofia era por una hipertensión mal controlada, pero me aclara que no es hipertenso, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene mi paciente? Un Angor por desbalance de oxígeno, la demanda y oferta de oxígeno y una hipertrofia, probablemente debida a una estenosis aórtica. ¿Qué puedo esperar en la ocultación? Un R1 normal o disminuido, un R2 con componente aórtico bajo o ausente o desdoblado, ¿sí? Puedo tener un soplo mesosistólico, deyección, rudo, intenso, romboidal. Recuerden poner que el soplo de la estenosis aórtica es romboidal. Y bueno, el fenómeno de Galabardín, si quieren describirlo, cuando irradiaba el foco mitral, ¿se acuerdan de la clase de valvulopatía? Bien. A ver, otra. Paciente internado en unidad coronaria porque presenta IAM anterior extenso hace 4 días. Usted observa en el electro episodios de taquicardia ventricular de 8 a 10 latidos reiterados. Bueno, es lo que teníamos que ver hoy. ¿Cuál será su conducta? Si tengo una arritmia, la primera conducta, si lo tengo con 4 días posinfarto, es cardiovertirlo con 300 joules. La segunda opción es lidocaína y tercera opción, amiodarona. Y esto sería una taquicardia ventricular sostenida, por lo que me describe. Otra, a ver. A ver, espérenme. ¿Ven? Acá miren, son diferentes exámenes y el de cáncer de pulmón ya se repitió. ¿Dónde ejerce esto léanlo, dónde ejerce sus efectos la furosemida? Nombre al menos 6 efectos adversos de la furosemida, y acá es importante el tema del potasio, ¿sí? ¿Dónde ejerce sus efectos la hidroclorotiazida? 6 efectos adversos de la hidroclorotiazida, también el tema del potasio, pero busquen todos. Y la espironolactona, lo mismo, ¿dónde ejerce su efecto y efectos adversos? Otra, la enfermedad de Chagas crónica, ¿qué manifestaciones clínicas puede tener a nivel cardíaco? Además del corazón, ¿qué otros 2 órganos puede afectar? Esa fue otra pregunta. Bien, otra. Y esto lo leen solos. Expliquen las características farmacológicas de la dopamina, dobutamina y amrinona. ¿Para qué se usan? ¿Cuáles son sus efectos cambian sus efectos con las dosis? ¿Cuál es su mecanismo íntimo de acción? Acá en mecanismo de acción me ponen que se une al receptor, se estimula la vía que fuera,
AMP cíclico, que proteína quinasa, hacer lo que fuera, y se produce el efecto. El mecanismo íntimo es justamente eso, el intracelular. ¿Para qué sirve darle a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada canagliflozina? Puede ser canagliflozina, dapagliflozina o empagliflozina. Le puede preguntar de cualquiera de las tres que son de la misma familia. Son, recuerden, los inhibidores del SGLT2, el cotransporte sodio-glucosa. Entonces, explique su mecanismo de acción, esto que acabamos de decir, inhiben el cotransporte sodio-glucosa, y sus efectos adversos. Sus efectos adversos, sobre todo, son las infecciones del tracto urinario, ¿sí? Que a veces el paciente hace infecciones urinarias a repetición y, no, se lo tengo que cambiar. ¿Y para qué sirve? Justamente para impedir la reabsorción en el riñón, en el túbulo renal de glucosa. La glucosa se excreta, termina en orina y siguiendo a la glucosa el paciente pierde volumen, pierde agua. ¿Está bien? A ver. Bien. Paciente de 84 años. Ingresa a la guardia obnubilado con una frecuencia cardíaca de 50 por minuto, aumento de la uremia y de la creatininemia. Fibrilado hace 6 años está este paciente. Al efectuarle el hand grip, la frecuencia cardíaca no aumenta. El hand grip, la frecuencia cardíaca no aumenta. Su diagnóstico es, su tratamiento agudo será, su conducta final será, bueno, con esta frecuencia cardíaca la conducta final es la colocación de un marcapaso, pero busquen el recto, así vamos a hacer más. El paciente de 64 años se presenta con dolor precordial de 2 horas de evolución, con troponina elevada y un electrocardiograma con infradesnivel del ST y T picudas en B5, B6, D1 y ABL. Su diagnóstico es, el tratamiento inicial será, tiene un infradesnivel, no un supra, un infradesnivel del ST con troponinas altas. ¿Qué tiene el paciente? ¿Un infarto? ¿Q no Q? Infradesnivel. No, Q. No Q. Entonces le hacen el tratamiento de infarto no Q. ¿Está bien? Vamos. Explique cuáles drogas se usan para revertir la fibrilación auricular en un paciente fibrilado con aurícula pequeña. 5 drogas pide. ¿Puede revertir la arritmia de otra manera? ¿Cómo? Recuerden que la dilatación auricular era una contraindicación, más de 4 centímetros, era una contraindicación para cardiovertir y lo tenía que tratar, anticoagular directamente, ¿está bien? Y dejarlo así. Recuerden eso. Esta es una aurícula pequeña, menos de 4 centímetros, si es pequeña. Entonces, le hago el tratamiento y tengo la opción de cardioversión también. Esperen, a ver, vamos por más. Paciente... Explique 6 condiciones que definen un ANGOR como inestable, angina inestable. ¿Cómo está el electro en el ANGOR inestable? ¿Cómo se trata el ANGOR inestable? Si luego de tratar por 2 horas al paciente con ANGOR inestable no mejora, ¿cuál es la conducta a seguir? Otra. Paciente de 52 años ingresa con IAM transmural en D2, D3 y ABF.
A los 30 minutos de su ingreso presenta evolución al shock cardiogénico sin edema agudo de pulmón con ingurgitación yugular marcada. Esta siempre la pone. ¿Qué complicación ocurrió? ¿Cómo puede usted confirmarla? Un infarto del ventrículo derecho, ¿no? Tiene un infarto de 2 de 3 y ABF. ¿Qué es? ¿Qué cara? Cara inferior. Inferior. Y a los 30 minutos tiene un shock cardiogénico sin edema agudo de pulmón. Es un infarto de ventrículo derecho. Exactamente, exactamente. Tiene un infarto ventrículo derecho. Bien. Paciente internado en unidad coronaria por infarto anteroseptal en evolución. Usted le oculta un soplo regurgitativo sistólico que no tenía su ingreso y en pocos minutos evoluciona, yo me imagino que a la insuficiencia cardíaca, descompensada con edema agudo de pulmón. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Y cuál es su tratamiento? Bueno. Tiene un infarto y aparece un soplo con edema agudo de pulmón. Un soplo que no tenía. Insuficiencia mitral, que se le generó por como una complicación del infarto. Bien, una insuficiencia mitral. Bueno, vamos con otra. Espérenme, a ver acá. ¿Cuáles son las drogas y los procedimientos que usted puede efectuar en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda en fase de miocardiopatía dilatada, muy avanzada, cerca de su fin? Bueno, tratamiento de la insuficiencia cardíaca izquierda. Yo estoy buscando una. Ante un paciente, ante un hipertenso refractario al tratamiento, usted deberá evaluar antes de considerarlo refractario, ¿qué cosa? Al menos 5 ítems. ¿Qué antihipertensivo puede usted agregarle a los 3 que ya está tomando? Nombre al menos 8 medicamentos que pueden producir hipertensión arterial. Nombre al menos 5 causas de hipertensión endocrina y 5 causas de hipertensión renal. Esto lo buscan. ¿Qué es el síndrome de Takotsubo? ¿Cómo se presenta cardiológicamente? ¿Cómo se lo confirma? ¿Y qué mortalidad tiene? A ver. ¿Por qué se produce el síndrome de Wolff-Parkinson-White? ¿Qué se ve en el ecocardiograma, en el electrocardiograma basal de esta enfermedad? Complicaciones y cómo se trata. Esta también siempre aparece. ¿Cuáles son los síntomas sistémicos y cardíacos de la intoxicación digitálica? ¿Cuáles son los hallazgos del electrocardiograma? ¿Y cómo se trata? Miocardiopatía hipertrófica. El paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos, ecocardiográficos? ¿Cuáles son sus complicaciones? ¿Y cómo se trata? Están a full anotando, ¿no? Supongo. Sí, estamos. 8 causas de extrasístole ventricular aparte de la cardiopatía isquémica. ¿Cómo se tratan las extrasístoles ventriculares frecuentes en el paciente con IAM en curso? Ya lo dijimos en otra pregunta. ¿Se acuerdan? Lidocaína, cardioversión, etc. ¿Cuáles son las manifestaciones cardíacas del Chagas? ¿Cuáles son las manifestaciones cardíacas de la fiebre reumática? Bueno, son las mismas preguntas disfrazadas. ¿En qué casos de fibrilación auricular usted puede efectuar cardioversión eléctrica o farmacológica? ¿Qué drogas usaría para la cardioversión farmacológica? Bueno. Efectos adversos del enalapril, hidroclorotiazida y verapamilo.
Bien. El paciente ingresa por dolor precordial irradiado a mandíbula y hombro izquierdo. El electro es normal y las enzimas cardíacas son normales. ¿Cuáles son sus dos diagnósticos posibles? ¿Cómo descarta uno de ellos y cómo trata ambos diagnósticos? Y yo los dejo. Terminó la clase. Con una bomba. Las dejo con la bomba. Mañana, el jueves, en la clase o sea, damos la clase, obviamente, lo que corresponde, y después hacemos un par de preguntas más que nos quedan. ¿Sí? ¿Les Ok. parece? Sí, puede ser. Bueno, Sí, profe. perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Si nos sobra un poquito Fíjense, de tiempo, ¿podríamos ver un poquito de electro? Si nos queda un poquito de tiempo mañana. mañana Sí. no creo que nos quede tiempo con esto, pero sí, vemos algo si tenemos tiempo, vemos. Dale. Ok, gracias, profe. Listo, Nos hasta vemos. luego. Besos. Bye. Chao, chao.